Para quienes se acaban de unir, acabo de trasladarles un laboratorio, respóndanlo. Tienen 10 minutos para ello y 5 para revisar sus preguntas, por favor. Licenciado, buena tarde. Dígame, sí, dígame. Fíjese que el compañero Víctor Negreros nos comentó de que está intentando ingresar, pero no le permite. Fíjese que no tengo a nadie. No tengo a nadie aquí pendiente de ingreso. No sé por dónde pudo estar ingresando él, pero no tengo a nadie pendiente de ingreso en este momento. Ah, ok, entonces le voy a comunicar. Gracias, licenciado. Formel.
Bien, hoy les reitero nuevamente mis saludos, tengan una muy buena tarde. Vamos a abordar un tema sobre el juicio ejecutivo, pero no sé antes darle la oportunidad a ustedes si quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud sobre las respuestas que ustedes dieron a su prueba. Quiero contarles de que tenemos un promedio de aproximadamente 6 puntos en la prueba, lo cual me preocupa un poco porque realmente estas preguntas no son tan difíciles. Por supuesto, si ustedes han escuchado mis pláticas y han leído, no tendría que tener dificultad para ello, pero quiero darles la oportunidad, si tienen dudas sobre alguna respuesta que ustedes pusieron y que se las colocamos mal, para que yo se las pueda aclarar. Bueno, si no hay entonces esto, vamos a entrar ya de lleno al tema. Sí, José Alfonso, por favor. Ajá. No, es derecho del deudor. Es el deudor es el que puede sustituir el bien. El acreedor puede pedir un montón de embargo. El acreedor puede pedir el embargo de 5 bienes, 6 bienes. El deudor tiene varias facultades. Puede pedir la reducción del embargo o puede pedir la sustitución del bien embargado. A él le perjudica el bien que le están embargando, pero puede ofrecer otro con el cual garantiza también la obligación y el juez podría acceder a que lo sustituya. Usted como acreedor, José Alfonso llega, usted le debe 100,000 quetzales, se encuentra que el dueño tiene 5 casas y se las embarga. Y el juez se las embarga. Pero el juez en el ínterin, a petición de parte o inclusive de oficio, podría determinar si los 5 inmuebles cubren suficientemente la deuda en vastedad, que con 2 sería suficiente, y el juez puede reducir el embargo, se lo puede pedir el deudor. Pero si fuera un bien en particular, uno, y ese le está perjudicando al deudor en cierta forma, él podría sustituir ese bien por otro que, por supuesto, a criterio del juez, satisfaga la garantía que se busca, que es el pago de la obligación, ¿verdad? Vaya, vaya, para servirle. Bueno, hoy vamos a entrar a hablar de un procedimiento similar a los juicios al juicio de la vía de premio. Aquí tal vez es importante hacer algunas observaciones antes de que entremos ya de lleno a esto. Vean, realmente nosotros en las ejecuciones singulares, que es lo que estamos viendo, realmente encontramos dos clases de procesos de ejecución. El juicio de distintas especies. Por ejemplo, hay un juicio ejecutivo que se promueve para reclamar dinero. Ese en la práctica le llamamos juicio ejecutivo común. No, la palabra común no aparece en el código, pero se le llama común para diferenciarlo de las ejecuciones especiales. Entonces vamos a encontrar juicios ejecutivo común y juicios ejecutivos especiales. ¿Cuál es la diferencia? Dependiendo de la obligación que se vaya a promover. Los títulos son los mismos del juicio ejecutivo común como a las ejecuciones especiales, con algunas variaciones que voy a explicar también cuando hablemos de las ejecuciones especiales. En primer lugar, solo trato de recordarles a ustedes lo que ya analizamos cuando hablamos un poco de la vía de apremio. Yo le dije cuando hablamos un poco de la vía de apremio que esta deviene de una obligación incumplida. ¿Qué es una obligación? Pues no es ni más ni menos que una relación que existe entre dos personas, una relación jurídica que existe entre dos personas, una es acreedora, la otra es deudora, y donde el acreedor puede exigir del deudor el cumplimiento de una prestación. Y esta prestación puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Entonces, los títulos de los que ya hablamos en su oportunidad y de los que vamos a hablar hoy deben de contener una obligación. Por supuesto que la obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer. Cuando hablé de la vía de premio, la obligación que solo se tramita en la vía de premio es de dar dinero. No es dar otra cosa más que dar dinero. No es hacer, ni dejar de hacer, ni dar otro bien mueble, sino es dinero. Y aquí vamos a encontrar en el juicio ejecutivo ese ejecutivo común cuya obligación también consiste en dar dinero.
Cuando la obligación consista en dar otra cosa que no sea dinero, en hacer algo o en no hacer algo, entonces esta ejecución se denomina ejecución especial. Pero normalmente se aplican estas disposiciones de juicio ejecutivo para el juicio ejecutivo de dar dinero y para el juicio ejecutivo especial de dar, de hacer o quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces, lo que voy a estar explicando aquí son disposiciones generales aplicadas a un juicio ejecutivo donde vamos a requerir dinero o vamos a requerir otra cosa que no sea dinero o vamos a requerir que se haga algo o vamos a requerir que se deshaga algo que ya se había hecho. Entonces, es importante resaltar que toda obligación debe constar en un título. ¿Se recuerdan que hablamos en las clases anteriores que los elementos de una ejecución es la existencia de un título? Ya hablamos de los títulos ejecutables en la vía de apremio. ¿Cuáles mencioné? Para recordarse a ustedes, la sentencia. ¿Qué sentencia? Cualquier sentencia. La sentencia de un oral de ínfima cuantía, la sentencia de un oral de menor cuantía, la sentencia de alimento, la sentencia en juicio ordinario, la sentencia en juicio sumario, cualquiera de sus modalidades. Esa sentencia ya juzgada, ya firme, es título para ejecutarse en la vía de apremio. Bueno, igual vamos a encontrar títulos para ejecutar en juicio ejecutivo y vamos a utilizar el juicio ejecutivo simplemente para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. Vamos a encontrar diferencias, por supuesto. De antemano les digo que para el legislador los títulos ejecutables en la vía de apremio son de tal naturaleza y de tal fortaleza que no requieren de ninguna decisión posterior del juez para proceder al remate de los bienes. Si ustedes se recuerdan del procedimiento que expliqué en las clases anteriores, ¿qué hace el juez? Califica el título, libra una orden, un mandamiento, requiere de pago, el ejecutor embargan bienes, le dan el valor al bien, si es un bien mueble, un avalúo, si es un bien inmueble, el valor de matrícula fiscal o el valor de la deuda, y por supuesto si fuera de dinero, pues esto es otra cosa. Y entonces ya cuando el bien embargado tiene el monto, se señala un remate de una vez, o sea, se requiere, se embarga y se remata. Así es el camino de la vía de apremio. En este juicio ejecutivo no es así. Vamos a encontrarse muchas similitudes. El juez va a calificar el título, el juez va a liberar un mandamiento, el juez va a ordenar que se requiera, el ejecutor va a requerir, el ejecutor va a embargar, pero antes de rematar tiene que haber una sentencia que declara que sí procede ese remate o esa venta en pública subasta de los bienes embargados. Entonces, siempre les decía a ustedes que una acción ejecutiva tenía esos elementos. Primero, la existencia de un título. Ustedes ya conocen que tenemos el título de la vía de apremio y en unos minutos hablaré de los títulos del juicio ejecutivo. Pero también les decía a ustedes que ese título tiene que contener una obligación y esa obligación podría ser en dar dinero o en dar algo que no sea dinero o hacer algo o en no hacer algo. Entonces, dependiendo de esa obligación de dar dinero, dependiendo del título, así es la acción ejecutiva. Entonces, si pongo un ejemplo y les digo que yo tengo el testimonio de una escritura pública que tiene un crédito garantizado con hipoteca, tengo un título que tiene una obligación de pagar dinero ejecutable en la vía de apremio. Si mi documento fuera una sentencia que contenga una obligación de pagar un dinero ya exigible, es una vía de apremio. Pero cuando el título es de los regulados en el 327, de los que vamos a mencionar en un segundito, y la obligación consiste en dar dinero, entonces vamos a proceder a un juicio ejecutivo y a través de él se va a dictar una sentencia en la cual el juez deberá declarar si procede a hacer trance y remate con los bienes embargados y pago al acreedor. O sea, hay una sentencia previa que debe declarar eso. Eso no pasa en la vía de apremio. Y si fuera una ejecución especial de dar, pues el juez en la sentencia deberá declarar que procede la entrega de la cosa, la entrega del vehículo, la entrega de la maquinaria, la entrega del amueblado, etcétera, etcétera. Si la obligación consistiera en hacer algo, una escultura, una pintura, el juez al dictar sentencia va a ordenar que procede la entrega la prestación del hecho, la prestación que debe de cumplirse. Y si la obligación hubiera consistido en no levantar una pared, en no cerrar una servidumbre, el juez va a ordenar la suspensión o la destrucción de esa circunstancia que uno estaba obligado a no hacer. Eso lo vamos a ir entendiendo cuando hablemos de las ejecuciones especiales en unos minutos, mejor dicho, más adelante, porque no va a ser el tema del día de hoy. Entonces, vamos a hablar que en juicio ejecutivo vamos a encontrar
esas clases de ejecuciones que yo mencionaba hace unos minutos. Dependiendo de la obligación, aquí no el título, porque el título normalmente son los que voy a mencionar en un segundo, dependiendo de la obligación, si la obligación consiste en dar dinero y está regulado en el 327, de los que voy a mencionar, entonces el juicio es un juicio ejecutivo propiamente dicho. Le llamamos en la práctica juicio común. ¿Contrario a qué? A lo especial que viene después. Entonces, el primer juicio, cuando es dinero, se llama juicio ejecutivo, propiamente dicho, solo juicio ejecutivo. Algunos le agregan el común. Y puede haber ejecuciones especiales cuando la obligación no es dinero. Ejecución especial de dar un automóvil. Ejecución especial de hacer una pintura. Ejecución especial de escriturar, el otorgamiento de una escritura. Y la ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer. No podíamos levantar una pared y la levantamos, no podíamos cerrar una servidumbre y la cerramos. Ese es quebrantar una obligación de no hacer. ¿Qué títulos vamos a encontrar para tramitar esta ejecución o ese juicio ejecutivo? Estos títulos, de hecho, el legislador los colocó y en cierta forma no son de la misma fortaleza que los que vimos en la vía de apremio. Sin embargo, los vamos a enunciar porque aquí el éxito de todo es que nosotros encontremos las diferencias entre aquellos títulos del 294 y los títulos del 327. El artículo 327 dice, para empezar, que el primer título ejecutivo es el testimonio de una escritura pública. Si el testimonio de una escritura pública, cualquiera, contiene una obligación de dar dinero o dar algo o hacer algo o no hacer, ese es un título ejecutivo. Pero va a circunscribir a dar dinero para hacer la diferencia con la vía de apremio. En la vía de apremio también tenemos testimonios de escrituras públicas, porque el crédito hipotecario o el crédito prendario o las cédulas hipotecarias van en escritura pública, o la transacción es en escritura pública. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Es que estas obligaciones no tienen garantía real ni es una transacción. Entonces, cuando ustedes en algún momento del examen o en algún momento de su práctica, ustedes tengan en las manos un título que contiene una obligación y está contenida en una escritura pública, piensen en primera instancia que es un juicio ejecutivo, salvo que esa obligación esté garantizada con prenda o hipoteca o que sea una transacción, lo cual nos permite tramitar un proceso más expedito como es la vía de apremio. Entonces, un testimonio de una escritura pública, por ejemplo, de un préstamo de 1 millón de quetzales con garantía fiduciaria, o sea, garantía personal, garantía de un fiador, será juicio ejecutivo, y esa misma escritura de un préstamo de 1 millón de quetzales con garantía real, hipoteca o prenda, será vía de apremio. Los dos son testimonios, los dos son escrituras públicas, pero una tiene garantía y la otra no, y poniendo la diferencia de la vía en que vamos a tramitarla. Un segundo título es la confesión del deudor prestada judicialmente o la confesión ficta cuando existe presunción de prueba por escrito. Yo me puse y pregunté en la sección anterior, hice una inquietud y quisiera preguntarla aquí con ustedes. Vamos a pensar, vamos a analizar. Denme un segundito nada más, por favor. Quiero que solo denme un segundo. Perdonen esa interrupción. Ay, disculpen, solo estaba dando unas instrucciones aquí que me interesaban dar de inmediato. Entonces, yo le hacía la pregunta a los compañeros de la otra sección. Pensemos que ustedes a mí me prestaron 2,000 quetzales, vamos a poner una cantidad. Un día que yo llegué a la facultad, nos juntamos, yo les tenía una necesidad y uno de ustedes muy finamente me prestó 2,000 quetzales y yo le dije, mire, yo se lo voy a pagar en una semana y es mal, le voy a reconocer un 10% de interés. O sea, en una semana yo le voy a pagar 2,000 quetzales más el 10%, 2,200 quetzales. Y pasó la semana y no le pagué. Y es más, ahora me estoy escondiendo. Ustedes, futuros colegas y abogados, pero antes de eso, sustentantes del examen privado, le va a preguntar al profesor,
el examinador qué van a hacer. ¿Alguien me puede ayudar y decirme qué haría para obtener y buscar la manera de lograr el pago de esos 2,000 quetzales que me dieron de palabra y me lo dieron un día en clase, etcétera, etcétera? ¿Alguien me podría dar una idea? Buenas tardes, licenciado. Carlos, gracias. Gracias por participar. Buenas tardes. Cuénteme. Considero que se tendría que promover un juicio ordinario para poder primero constituir la deuda. Es lo que se me ocurre. Constituir título, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es el título según usted ahí? ¿Cuál sería el título en futuro? Pues en este caso, como es de palabra, no habría ningún título. No, pero con el ejemplo, mire, pues con el ejemplo que usted me dio, le voy a Okay. darle Sí. algo, solo para ir aquí, porque así vamos a aprender, usted y yo vamos a aprender, y lo felicito por su participación. No es un juicio ordinario, ¿verdad, Carlos? Porque son 2,000 quetzales. ¿Qué juicio sería? Perdón, sí, sería un de ínfima cuantía. Un oral Sí. de ínfima cuantía. Correcto. Para obtener un título, usted va a seguir un juicio oral para obtener un título. ¿Cuál sería el título, según usted, que vamos a obtener al tramitar un juicio oral de ínfima cuantía? Pues en este caso sería la sentencia. Correctísimo, correctísimo, exactamente. O sea, mire, pues yo le agradezco mucho porque así vamos aprendiendo. Usted va a promover un juicio oral de ínfima cuantía, va a tratar de probar en el juicio oral que usted me prestó 2,000 quetzales y va a pretender que el juez dicte una sentencia y me condene a 2,000 y usted va a obtener un título ejecutable. ¿En qué vía, Carlos? ¿En qué clase de ejecución? Sería un juicio ejecutivo en este caso. Es una sentencia. Entonces sí sería en el del 2, déjeme ver. Vía de premio. 294, Sí. número primero, vía de premio. 294, la vía de El primer premio, título correcto. que aparece en el 294 es vía de premio. Entonces, ese camino, pues es un camino bueno. Lo que hemos aquí muy platicado es tramitar un juicio oral, probar, lograr una sentencia, y esa sentencia va a ser mi título de ejecución ejecutable en vía de premio. Sin embargo, con la explicación que estoy dando acá, podríamos obviar ese juicio oral y podríamos plantear una diligencia, que ustedes quiero que me ayuden, para obtener mi confesión ante un juez. Que yo llegue y ustedes me pregunten y yo confiese. Ustedes me pregunten, diga si es cierto que usted le di un préstamo de 2,000 quetzales, diga si es cierto, usted se comprometió a pagarlo una semana, diga si es cierto, se comprometió a pagar el 10% de interés, diga si es cierto que a la fecha usted se ha negado a cumplir. ¿Y qué diligencia hay que promover? ¿Qué clase de proceso habría que promover sin ir al juicio de conocimiento oral? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Sí, Samuel? Ya un incidente, licenciado. Perdón, ¿no se me cortó? Un incidente sería en el caso, licenciado. Fíjese que no sé por qué no le escucho muy bien, pero por algo se me corta y no le oigo muy clara su... ¿Me lo puede repetir? Dijo que incidente. Ah, ¿un incidente de qué? Un incidente, no, vamos a ver. Jurisdicción voluntaria, dice José Alfonso, tampoco. Diana, por favor. Buena tarde, Lic. Bueno. Con respecto a lo que nos está explicando del juicio ejecutivo común, ¿podría proceder directamente una prueba por escrito, hacer efectiva la confesión ficta, en este caso, interrogando al deudor? Por supuesto. ¿Pero qué diligencia es técnicamente la que hay que plantear? Exactamente eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Sería una demanda a través de un juicio ejecutivo común? No tenemos título todavía, Samuel. Tal vez la escucho ahora, Samuel. Ok, miren pues, aquí estoy integrando yo un montón de normas, por eso los pongo aquí a que piensen. ¿Qué diligencia, a través de qué acto, a través de qué medida, a través de qué ustedes me podrían obligar a ir a prestar una confesión ante un juez sin que haya juicio todavía? Y que voy a prestar confesión ante un juez
y que ustedes me pregunten, diga si es cierto que usted me adeuda 2,000 quetzales, digan. Sí, Carlos, por favor. Sería quizás una prueba anticipada. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál? Reconocimiento de deuda, Lic. No, pruebas anticipadas de reconocimiento de deuda no existe. Pruebas anticipadas, ¿cuáles son? Prueba anticipada de declaración de activos no es. Hay una prueba que no se llama declaración de parte, pero que pretende eso, se llama la declaración jurada sobre hechos personales. Esa es una de las primeras pruebas anticipadas que yo expliqué el semestre anterior. Entonces, ¿qué hago yo? Una prueba anticipada. No tengo juicio, ni he planteado un oral, mucho menos un ejecutivo que no tengo título, pero la ley, en la exposición que estoy dando, me dice que la confesión del deudor prestada judicialmente o la confesión ficta produce prueba, si hay prueba por escrito. Entonces, si ustedes, a quien yo le haya pedido dinero prestado, plantean una prueba anticipada de declaración jurada y me hacen ir al tribunal a prestar declaración bajo juramento y me preguntan, diga si es cierto que usted deuda 2,000 quetzales, yo digo, sí. Diga si es cierto que usted reconoció pagar el 10% de interés, sí. Diga si es cierto que usted se ha negado a pagar, sí. Yo confieso, esa prueba anticipada es un título, perdón, es un título de ejecución. O sea, sin necesidad de recurrir al juicio oral. Puedo intentarlo porque un segundo título de ejecución es la confesión del deudor prestada judicialmente. ¿Y cómo voy a llevar yo a un deudor a que preste confesión? A través de una prueba anticipada que se llama declaración jurada sobre hechos personales. Ahora, puede ser que ustedes me citen y yo no llegue. Si yo no llego, me va a declarar confeso ficto y ahí no hay título ejecutivo, salvo que ustedes tuvieran algún papelito, cualquier papel, donde yo le haya dicho, yo le voy a pagar 2,000 quetzales y hubiera firmado, solo así un papelito como eso. Eso existe un principio de prueba por escrito. Entonces, en esa misma prueba anticipada, donde ustedes me van a pedir la confesión, van a acompañar el papelito y van a preguntar, diga si es cierto que el documento que se le pone a la vista lo firmó usted. Diga si es cierto que ese papel que se le pone a la vista era para obligarse a pagar la deuda. Entonces, si hay una confesión ficta, yo no llegué, pero hay ese documento, ese principio de prueba por escrito, también esa confesión ficta es título ejecutivo, pero tiene el requisito de que debe de ir un principio de prueba por escrito. En el otro no, si yo llego y confieso en forma libre, lisa, llana, eso también es título ejecutivo. Entonces miren cómo vamos formando un título ejecutivo. El título supremo ejecutivo o de ejecución es una sentencia. Una ordinaria, pasamos 7 años, al final la obtenemos y la ejecutamos. Un juicio sumario, pasamos 3 años, obtenemos una sentencia firme y la ejecutamos. Un juicio oral, claro, las sentencias tienen que tener una condena a una obligación de dar, hacer o no hacer, pero como estamos hablando de la vía de premio, es dinero. Ahora, la ley me permite que yo haga un documento y vamos a irnos siempre a la explicación para práctica de todo esto para que vamos a ir entendiendo. Pensemos en ese juicio oral que aquí muy finamente nos estaba tratando de ayudar don Carlos para este tema. Pensemos que yo no les pagué los 2,000 quetzales y ustedes van a plantear un juicio oral, pero ustedes me dicen, mire licenciado, no peleemos en esto, fírmeme una escritura pública y ya no hace un mes, le voy a dar 2 meses y yo llego y firmo la escritura pública. Ustedes ya tienen un título ejecutivo. Con esa firma de esa escritura pública, ustedes ya tienen un título ejecutivo, ejecutable en juicio ejecutivo, porque no hay ninguna garantía. Y podría haber hecho lo mismo, como le digo, con una confesión. Entonces, se le da la oportunidad de antes de ir a un juicio poder obtenerla. Claro, yo ya abogado y una persona mañosa, mafiosa, no les quiero pagar, no voy a ir a firmar una escritura, pero me pueden citar a prestar confesión. Y tal vez yo, pensando que estoy con confesión y bajo juramento y que me pueden probar en algún momento que efectivamente me dieron el dinero, prefiero no mentir y de repente aceptar. Y esa confesión, la certificación de esa prueba anticipada es el título ejecutivo de ustedes. Si yo no llego y me declaran confeso, pero hay un principio de prueba por escrito, también eso es un título ejecutivo. O sea, lo que trato de explicar es cómo podemos ir formando títulos ejecutivos sin necesidad de llegar al supremo, que es la sentencia, que en todo caso debía ser el último eslabón, el último escalón para poder obtener un título ejecutivo. Igual encontramos otra clase de título ejecutivo en el 327, el numeral tercero,
Fíjense ustedes, está hablando de documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos, o se tengan por reconocidos ante el juez competente de acuerdo a lo expuesto en el artículo 98. ¿Cuál es? Esa prueba anticipada que yo mencioné. Solo que aquí sí hay un documento privado donde yo me reconocí deudor, de intereses, de plazo, y lo firmé. El documento privado tiene la característica distinta al documento público, que no es autorizado por un funcionario o por un notario, o sea, no es realizado por el notario, por ejemplo, como una escritura pública. El documento privado lo redacto yo, y yo pongo un documento privado en la ciudad de Guatemala, el día tal, yo, Marisol Gordillo Galindo, por este acto me reconozco deudor del señor fulano de tal, por la suma de 2,000 quetzales que pagaré a más tardar en tal fecha, y tal. Ya me conecté, ya estoy conectado. Disculpen, miren, estoy en la oscuridad porque se acaba de ir la luz en mi oficina, pero yo ya estoy preparado. ¿Me escuchan, verdad? Sí, licenciado, sí se la escucho. Ahí me disculpan pero efectivamente andamos sin luz en este momento y ya por eso me mirarán en la oscuridad, pero bueno, igual que me escuchen. Entonces les estaba mencionando a ustedes, los privados son los documentos que redactamos nosotros en forma particular y en ese me voy a reconocer. Entonces, ¿qué me está diciendo la ley? Que si hay un documento privado reconocido ante un juez, igual el procedimiento que hablé en el caso anterior, una prueba anticipada, me citan a mí en el documento, preguntan, diga si es cierto que usted suscribió el documento que se le pone a la vista, diga si es cierto que la firma que calza el documento fue puesta por usted, diga si es cierto que a través de dicho documento usted se reconoció de 2,000 quetzales, diga si es cierto que usted se ha negado. Esa actitud, ese documento privado, bajo el procedimiento está en el artículo 98, que también habla de reconocimiento de documentos, dice declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. Entonces, si tramitamos eso por una vía de prueba anticipada, también podemos obtener nosotros un título ejecutivo, porque si yo llego o no llego y reconozco o se tiene por reconocido el documento, eso va a ser título ejecutivo. Entonces, para aquellos que andan pensando en algún momento y dirán, bueno, pero miren, ¿y yo qué hago realmente para garantizar? Pensemos en pues nos da hasta pena decirle que nos firme algo. Mira, hagamos un pequeño documento privado, me lo reconoces y él lo va a firmar y eso le va a servir a usted para promover una y pedir que él ante el juez reconozca que él ese documento. Y si el juez él llega y reconoce, o el juez, ante su incomparecencia, lo tiene por reconocido, ustedes van a tener un título de ejecución. Pero también ese mismo documento sería mejor que al momento que se suscriba haya una legalización de firma. Recuérdense que las firmas se pueden legalizar a través del acta notarial de legalización, acta notarial de legalización de firmas o de auténtica, y entonces ustedes pueden pedirle el auxilio de una auténtica y de fe que la firma que está puesta fue puesta en su presencia o fue reconocida después también por quien es el deudor y vuelve a firmar. Esas auténticas ustedes creo que ya las conocen. Entonces, un tercer título de ejecutivo es un documento privado reconocido ante un juez o que se tenga por reconocido, o el mismo documento privado tuviera legalización de firmas. Yo mencionaba y traje a colación un ejemplo que ustedes recordarán cuando hablamos del sumario de entrega de inmueble que no era dinero. ¿Qué dije yo cuando hablé de eso y di un ejemplo? Es una obligación
de entregar un bien mueble, no dinero, un bien mueble, un vehículo, por ejemplo, pero no se de título. Entonces, imaginemos que, voy a poner el ejemplo acá para que podamos entender. Imagínense dos hermanos que deciden comprar un carro cada uno. Los dos van con el mismo importador de vehículos y el importador les ofrece a los dos traerles un vehículo y entre el 15 de septiembre del año 2022. Quetzales, en el cual él les va a entregar su vehículo el 15 de septiembre, pero un documento por un notario, la firma está legalizada por todo, el otro documento no. Uno de los hermanos prefirió no gastar por la auténtica y al final sí lo dejó ahí. Entonces tenemos dos documentos. Uno es título ejecutivo. El que tiene la auténtica es título ejecutivo. El otro no es título ejecutivo. Ese documento podemos plantear una prueba anticipada para que se reconozca ante juez competente y formaremos título ejecutivo. O en todo caso, pues podemos pedir que se tenga por reconocido, que lo reconozca o se tenga por reconocido en caso de incomparecencia. Entonces, ya por supuesto, la técnica conlleva una diligencia ante un juez y en último extremo, pues podremos tener que ir a un juicio sumario mueble que no sea dinero, que sería el último extremo, si no nos resultara esas anticipadas. Tenemos un cuarto título en el 327, que son las actas de protocolización de protestos. Estos términos yo me imagino que están ustedes familiarizados. Primero, ¿qué es un documento mercantil? Pues ustedes saben que son títulos de crédito. Hablar de un cheque, de un pagaré, de una letra de cambio, de una factura cambiaria, esos son documentos mercantiles. Esos documentos, amigas y amigos, son títulos ejecutivos, pero deben de reunir ciertos requisitos. La mayoría de esos títulos de crédito son títulos que requieren de protesto. El protesto se hace ¿para qué? Para establecer la negativa al pago o para establecer también la fecha de presentación del título a la vista. Entonces, hay distintas clases de protestos, pero cuando se niega el pago de un cheque, se niega el pago de una factura cambiaria, entonces tiene que ir un notario y levantar un protesto. Es un acta de protesto. Y esa acta de protesto hay que introducirla dentro del protocolo del notario y protocolizarla. Y el testimonio de esa acta de protocolización, el protesto del documento, léase cheque, letra de cambio, factura cambiaria, ese testimonio es título ejecutivo. Ahora, hay ciertos documentos, realmente la ley dice que no es necesario el protesto, o hay documentos en los cuales con poner la frase libre de protesto ya no sé qué protestarlos. Cuando ese documento no protesto, documento bancario o mercantil, o está libre de protesto y no requiere el protesto, entonces se hay que presentar el propio título, el propio documento bancario, y ese es nuestro título ejecutivo. Entonces, yo quiero ir a cobrar un cheque que un banco me rechazó, tengo que protestarlo, eso lo va mercantil, si es que no lo han visto, y ahí van a aprender, que lo dice el Código de Comercio, que el sello puesto de negativa del banco a pagarlo por falta de fondos ya constituye protesto, y ahí vamos a tener ya un protesto, por ejemplo, en un cheque que no se quiere pagar. Y un quinto título también lo regula la ley, y esto está más relacionado a los libros de contabilidad. Normalmente los comerciantes están obligados a tener libros de contabilidad, y en los libros de contabilidad, no me pregunten en qué libro, por favor, porque de contabilidad sí yo no sé, unos años que lo estudié, pero en los libros de contabilidad aparecen saldos deudores. Entonces habrá un libro de contabilidad donde aparece que A le debe a la empresa mercantil o que B le debe a la empresa mercantil. Entonces un notario llega y levanta un acta, hace constar que en tal libro, en tal folio, aparece una deuda por tal monto que no ha sido cubierta por tal, y esa acta notarial de que contiene el saldo deudor llevado en un libro de contabilidad, pues va a ser un título ejecutivo. Y el sexto y penúltimo de los títulos, que es más general, pues cualquier póliza de seguro, de fianza o de ahorro, o título de prestación de intereses, títulos a plazo fijo, pues por supuesto también son títulos en caso de que los bancos al final no quieran reconocer su obligación. Esos pólizas o esos títulos también son títulos ejecutivos. Y por último, la ley nos dice que tenemos también cualquier otro documento que de conformidad con la ley también tenga la calidad ejecutivo. O sea que podemos
podemos encontrar que la ley nos da a nosotros la posibilidad en algunas leyes que diga, y este documento constituye título ejecutivo. Si la ley le da la calidad de título ejecutivo, ese se va a ejecutar conforme al procedimiento que aquí estoy explicando. ¿Se recuerdan que hablamos que los títulos de la vía de premio perdían fuerza ejecutiva? Igual pasa en los títulos del juicio ejecutivo. Fuerza ejecutiva en 5 años, salvo los créditos hipotecarios, prendarios y cédulas hipotecarias que lo pierden en 10. Y acá la confesión prestada judicialmente, los documentos privados, todos los que he mencionado, pierden su fuerza ejecutiva en 5 años. Esto es importante porque, lógicamente, después de 5 años ya no podrían ejecutarse. Es importantísimo que tengan presentes, amigas y amigos, que en el juicio ejecutivo vamos a aplicar normas de la vía de premio. La vía de premio es el prototipo, los procesos de ejecución. Ustedes se recuerdan que la vía de premio empieza desde el momento que se presenta la demanda y termina cuando se le entregan bienes al deudor. Claro, empieza con la demanda y termina cuando los bienes que se han rematado se le entregan al postor y se le paga al ejecutante, pues pasa lo mismo. Pero aquí no vamos a encontrar en el juicio ejecutivo, por ejemplo, cuántas veces se anuncia en el diario oficial, cuántos edictos hay que hacer, qué pasa el día del remate, cómo se hacen las posturas o el 10%, la reducción de embargo, la ampliación, todas esas disposiciones de juicio de la vía de premio podemos aplicarlas aquí en el juicio ejecutivo y son aplicables en el juicio ejecutivo. Me refiero más que todo a las que están reguladas en relación al embargo y a el remate de los bienes. No lo vamos a encontrar en el capítulo del juicio ejecutivo, sino va a estar en la vía de apremio. ¿Qué podemos hablar del procedimiento? Bueno, en relación al procedimiento, pues recordemos primero, aquí vamos a hablar hoy solo del procedimiento del juicio ejecutivo que hemos denominado común, o el juicio ejecutivo propiamente dicho. Más adelante vamos a hablar de las ejecuciones especiales de dar, hacer, calentamiento de hacer y de escriturar. Pero hoy quiero que hablemos del juicio ejecutivo. Lo que vi anteriormente, lo que expliqué anteriormente, aplica para todo. Pero en este momento ya vamos a hablar del juicio ejecutivo. Y ustedes recordarán que en la vía de premio empezamos de qué manera. Así como estamos empezando en el juicio ejecutivo. Promovido el juicio ejecutivo, el juez va a calificar el título. Si lo considera suficiente y fuera de dinero, líquido y exigible, va a librar o despachar un mandamiento y va a requerir el pago de bienes y el embargo. ¿Se recuerdan que en la vía de premios pasa lo mismo? De hecho, acabo de hacer una pregunta que seguramente ustedes contestaron como verdadera, porque simplemente copié el artículo que dice: el juez calificará el título y si lo considera suficiente, librará mandamiento de ejecución y ordenará el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso. Lo mismo pasa en el juicio ejecutivo. Y lo mismo va a pasar en las ejecuciones especiales, cuando hablemos de ella. Siempre el juez, antes de emitir la orden de requerir el cumplimiento de obligación, va a calificar el título, va a determinar si el título de los que regula la ley, de los que ya mencionamos, ahora ya con los 2 artículos que regulan títulos, si es un testimonio de escritura pública, testimonio de un crédito hipotecario, si el documento contiene una obligación dineraria, si es exigible, eso lo va a calificar el juez. Y entonces, cuando ya lo califica, libra un mandamiento, igual que en la vía de premio, y el ejecutor va a la casa del deudor a requerir el pago del dinero, de la deuda, y si no se paga, procede a embargar bienes. Así pasa en la vía de premio, así va a pasar en el juicio ejecutivo. Hago otro paréntesis también importante porque no recuerdo haberlo comentado. En la vía de apremio hay 3 títulos en los cuales el juez no libra mandamiento para ir a requerir. Y estoy hablando del crédito hipotecario, de la cédula hipotecaria y del crédito prendario. ¿Por qué razón? Como hay garantía, en esos títulos hay una garantía, entonces ya no es necesario el requerimiento. Entonces, ténganlo presente. ¿Qué pasa cuando un título es un crédito hipotecario, un crédito prendario o una cédula hipotecaria? El juez de una vez señala el día y hora para el remate. Y aquí también hay algo que no expliqué. ¿Se recuerdan que para establecer el valor de un bien embargado hay que establecer el valor entre el valor de la matrícula o la deuda? ¿Por qué? Pues porque hay que determinar al final qué valor le vamos a poner, pero cuando la obligación está garantizada con prenda hipoteca, el
es el monto de la deuda, porque para eso sirve la hipoteca y la prenda, para garantizar la deuda. Aquí no nos vamos a ir al valor de la matrícula fiscal, porque la prenda y la hipoteca tienen saldo insoluto y ese sirve para cubrir la deuda total de esa obligación. Entonces, regreso, vamos a saber lo mismo, el juez califica el título, libera, será suficiente y libra un mandamiento y ordena al ejecutor, un empleado del tribunal, que vaya a la casa del deudor y le requiera de pago, y si no paga, que le embargue. En la vía de apremio, el ejecutado tenía 3 días para defenderse, en este el ejecutado tiene 5 días para defenderse. Aquí hay una cosa bien importante. Ustedes fueron muy calladitos acá, me preguntaron del examen casi como 10 preguntas, no estaban conformes con las respuestas, pero mi idea era aclararles por qué eran, pero había una pregunta que un compañero me dijo, mire licenciado, yo claro que si la demanda no reunía requisitos, se podía plantear la excepción previa de demanda efectuosa, yo puse que era verdadero. Entonces le explico a él que en la vía de apremio solo caben excepciones que destruyen el título. Y una demanda efectuosa no destruye el título, que destruyen el título, que destruyen la sentencia, el crédito hipotecario, el crédito prendario. Por eso les decía que normalmente van encaminadas a excepciones que tienen relación con la extinción o el cumplimiento de obligaciones. Entonces, una demanda efectuosa, una falta de personalidad no destruye el título. Por consiguiente, en la vía de apremio no lo van a aceptar, pero en el juicio ejecutivo sí pueden plantear ustedes cualquier excepción. Como pueden plantear excepciones de pago, innovación, prescripción, remisión, condonación, también pueden plantear excepciones de litispendencia, falta de personalidad, competencia, demanda defectuosa, etcétera, etcétera. Téngalo muy presente en ese sentido. Lo que también tiene que tener presente se llaman excepciones. Es la típica defensa de un ejecutado, plantear excepciones, no previas ni perentorias, sino excepciones en términos generales. Eso es en ese sentido. Bueno, si no hay oposición, el juez va a dictar sentencia y va a declarar si procede o no la ejecución. Miren, voy a esto por acá. La verdad es que estoy adelantando menos 10 minutos a la hora normal, pero les cuento que me siento muy cansado de mi garganta. He pasado todo el día realmente en cosas de esta naturaleza y quisiera, con las disculpas de sus casos, y hacerlo más despacio para que el día martes estemos tratando de concluir lo que es el juicio ejecutivo. Solo les resumo, tenemos una vía de premio para cobrar dinero y un juicio ejecutivo propiamente dicho para cobrar dinero. La diferencia, los títulos. La diferencia, audiencia aquí por 5 días, allá por 3 días. La diferencia, allá solo excepciones que destruyen la eficacia del título, aquí cualquier excepción. Y la diferencia que le vamos a ver ya el día martes, aquí hay que dictar una sentencia, allá no vamos a dictar nada en ese sentido porque es expedita, por eso es vía de apremio. ¿Alguna duda que tengan, por favor, antes de concluir y antes de despedirme de ustedes? Todo bien, gracias, licenciado. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces nos vemos tarde. Gracias, licenciado, por estar ahí. Gracias, licenciado.